las 5:31 en este gobierno de la tarde. Nos honra recibir aquí en cabina de Z101 a el señor embajador de la República de Guatemala aquí en República Dominicana, Rudy Armando Cosat López. Excelencia, bienvenido al gobierno de la tarde. ¿Qué tal? Mucho gusto de saludarlo. Siempre que vengo a la Z me siento como en mis años de estudiante en la universidad, cuando fuimos presentadores también en una, dos o tres radios emisoras en Guatemala. Oh, qué bien. En confianza, entonces. Me siento con la tranquilidad de un medio de comunicación muy importante y muy veraz. Qué bueno. Así Señor es. embajador, Gracias, embajador. queríamos iniciar, porque, bueno, está circulando la información atribuida a unas declaraciones suyas en el sentido de que las autoridades migratorias de Guatemala han decidido poner o reforzar las restricciones en cuanto a recibimiento de ciudadanos dominicanos en territorio guatemalteco cuando van a viajar o entran como turistas. Quisiéramos saber qué tipo de medidas es que se han tomado y cuáles son las razones o las motivaciones. Sí, miren, quiero aclarar para iniciar que no son medidas adicionales, son las medidas tradicionales, pero dada la situación de que de estos fallecidos en Chiapas, México, 2 de ellos entraron por Guatemala, consideramos nosotros que debemos poner más atención en cuando los dominicanos entran a República Dominicana, ser, como les dijera, para que no suene a como que estamos restringiendo más, porque a mí me sorprendió también el titular de esa noticia, porque en ningún momento dije, tenemos más restricciones. No, son las medidas correspondientes tradicionales, pero que ahora se le está poniendo más cuidado dadas las circunstancias, ¿verdad? No necesitan los dominicanos visa para entrar a Guatemala. No, aclaro, los dominicanos no necesitan visa para entrar a Guatemala, pero cada vez que alguien llega al aeropuerto de Guatemala, se le hace una entrevista para ver si efectivamente va de paseo o está utilizando a Guatemala como puente para llegar a Estados Unidos. Ya, exactamente. No les digo que es fácil en el sentido porque ya se han detectado más de 400 dominicanos en lo que va del año y que han sido devueltos de Guatemala hacia República Dominicana. 400, más de 400. Que se ha detectado que no van de paseo a Guatemala, sino que van hacia Estados Unidos. Y también quiero aclarar que todo aquel que tiene visa americana o visa Schengen y que tiene sus documentos en regla y que tienen los suficientes recursos como para ir de paseo, ellos no tienen ningún problema en entrar. No tienen ni siquiera que justificar su presencia, porque se sabe que no van no quieren irse a Estados Unidos desde ahí porque tienen visa. Sí. Y muchos dominicanos van por turismo, por trabajo, por muchas razones a Guatemala y no se les restringe el ingreso, pero si se detecta que van de paso para Estados Unidos, ahí sí, inmediatamente pues se les pone en un ala diferente para que en el siguiente vuelo sean regresados. ¿Cuáles serían esos elementos, perdón Lima, cuáles serían esos elementos a tomar en consideración para pues hacer esa selección, esa persona? Sí, mire, le voy a dar datos generales porque si doy los específicos, entonces les como van que a le doy. truquear, claro, le está dando la. Pero Sí, hago la seña. Entonces, claro. lo que se hace una entrevista, hay un protocolo, ¿verdad? Y entonces se le preguntan cosas como, por ejemplo, ¿a dónde va? ¿Verdad? Y entonces, después inmediatamente, ellos tienen un esquema que los van saltando pregunta tras pregunta y pues si ellos determinan que pues no van de paseo, sino que van para otro país, entonces ahí se les aparta. Pero sobre todo ese elemento de quizás el no tener la visa americana o la visa Schengen, eso sí llama la atención. Es correcto, pero no quiere decir que todos los que van a Guatemala tienen la restricción de entrar, no. Aclaro en este medio de comunicación. Lo que tienen que hacer es como justificar su estadía. Sí, claro. es correcto, como lo hacen todos los países que no le exigen vista a un ciudadano. En Colombia lo hacen. Yo he viajado mucho a Colombia y me hacen 1000 preguntas cuando fui al Festival de las Flores, cuando he ido a trabajar
y les piden ese tipo de información muy específica. Es correcto, y aunque no se necesite visa, pero sí hay que justificar el ingreso como a cualquier país, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos muy contentos de que nos visiten los dominicanos, especialmente los dominicanos que van por trabajo o los dominicanos que van por paseo. Señor embajador, ¿cuál ha sido la demanda en los últimos años de la presencia de dominicanos en cuanto a solicitud, por ejemplo? ¿Qué lo hace pensar de que ese flujo, ese incremento, de qué hablamos? Bueno, en el 2019 eran tanto, ahora hay tanta solicitud. ¿Cómo ha sido ese crecimiento, la demanda de dominicanos por visado a Guatemala? Bueno, mire, como no se necesita visa, sí, nosotros hemos hecho un análisis histórico retrospectivo, ¿verdad? Y entonces hemos detectado que después de la pandemia hubo un flujo más fuerte de dominicanos hacia Guatemala, y entonces nosotros también tenemos esquemas de huella digital, por ejemplo, y entonces ahí aparece el momento en el que están ingresando, y si ya ha ingresado y se le ha negado el ingreso o ha cometido algún error en algún otro país, pues tampoco no se le deja ingresar a Guatemala. Pero todo dominicano que va por la vía legal y llenando todos los requisitos, aunque no se necesita visa, pues puede entrar libremente. ¿A partir de cuándo entró en vigencia la no visa? Exactamente, el no requisito de visa. Mire, aproximadamente 6 años. 5 años y medio, para ser más exacto. 5 años y medio, y pues no tuvimos ningún incremento en todo ese tiempo, lo tradicional, pero después de la pandemia, ahí sí nosotros detectamos que el flujo fue mucho mayor de personas que quieren viajar a Guatemala, y otros pues que quieren viajar a Estados Unidos y quieren utilizar a Guatemala como puente. El caso, por ejemplo, usted mencionó que, bueno, que este año, lo que va de este año, poco más de 400 dominicanos fueron devueltos porque se determinó que no justificaban su estadía en Guatemala. El año pasado, aunque había pandemia, el año 2020, usted tiene un estimado de qué cantidad le pasó. Sí, no se devolvieron tantos. El año pasado, 2020. No, sí, el 2020 no hubo tantos. Pero claro, hubo mucho menos viajes, porque hubo hubo mucha restricción y todo, pero digamos, este año sí nosotros hemos visto ese flujo que ha sido como muy, muy importante. Nosotros nos hemos reunido con las autoridades dominicanas, y Guatemala no está en este momento en condición de poner más restricciones a las que ya están, sino que las que tenemos ser un poquito más pues diligentes en ese tema. Y aclarar que no hay ningún ánimo de... Sí, no es un, digamos que nosotros digamos Guatemala, estamos restringiendo el ingreso de dominicanos a Guatemala. No es esa la intención. Ni discriminando tampoco la entrada de los dominicanos. Los dominicanos son hermanos nuestros, los apreciamos, y todo aquel que vaya en regla pues no tiene ningún... Sin embargo, embajador, en sentido general, entonces, ¿qué es lo que va a disponer Guatemala? ¿Mayor control? ¿Incrementaron el protocolo? No es que hay nuevas restricciones, usted dice, pero entonces, ¿qué hay? En vista de la situación hay un elemento novedoso. Guatemala entonces ha incrementado el protocolo, mayor control, mayor depuración. Sí, mayor depuración, pero con las mismas reglas que hay. O sea, no es que pusimos 10 reglas adicionales para los dominicanos, no. Las mismas reglas, solo que ahora vamos lo que tenemos es una exigencia mayor para la depuración de los dominicanos, porque no se necesita visa. Entonces lo que está incrementando es la depuración como tal. Vamos a darle la bienvenida a Héctor Rodríguez Pimentel, que se integra, y de inmediato el turno para que le haga una pregunta al embajador. Muchas gracias, Esteban. Buenas tardes al pueblo dominicano, señor embajador. Qué gusto. Tú sabes que el embajador y yo somos amigos hace muchos años. Así es. Y ahora tuve la oportunidad de ir a la fiesta de Centroamérica que ustedes hicieron. Sí. Muy buena. A probar la comida guatemalteca. Festival de gastronomía, sí. Yo me invito, no pude. Estamos hablando, embajador, de los dominicanos que ahora muchos están usando esa ruta para llegar a Estados Unidos, como el caso de los que murieron ahora en Chiapas. Es correcto. Pero Guatemala en sí, ¿qué política migratoria está teniendo? Porque también los guatemaltecos se van por ahí, por esa ruta, por esa misma ruta. Y ha habido incluso muchas, ¿cómo le llaman? Que se van en línea, en masa. La ruta migratoria. Por ahí. La caravana migratoria. ¿En qué ha quedado Guatemala en los acuerdos con los Estados Unidos para aminorar un poco esa migración por la frontera? Pues mire, Guatemala con los países centroamericanos tiene un acuerdo que se llama el CA4. O sea que esos 4 países pueden ingresar a Guatemala
solo mostrando su cédula de vecindad. Y entonces, pues para un centroamericano es muy fácil entrar a nuestro país. Con las autoridades estadounidenses nosotros hemos llegado a acuerdos también y tenemos softwares y tenemos programas que determinan, ¿verdad? Si alguien estuvo ya viviendo en Estados Unidos y fue sacado por alguna situación, y entonces se va llenando los protocolos correspondientes, y si hay alguien que se detecta que fue sacado de Se Estados va haciendo Unidos. proceso de depuración. Exactamente, y es el Qué bien. proceso normal de todo país. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar luego para continuar con esta entrevista con el embajador de Guatemala en la República Dominicana, Rudy Armando Cosat López. Francis, este gobierno de la tarde estamos conversando con el embajador de Guatemala en la República Dominicana, su excelencia Rudy Armando Cosat López. Embajador, recientemente ha salido en los medios de comunicación algunos datos relativos al hecho de que el presidente de Guatemala, el señor Alejandro Yamatei, habría tenido algún tipo de contacto, de relación con uno de los imputados en el caso judicial Antipulpo, que es hermano del expresidente Danilo Medina. Vimos una declaración del gobierno guatemalteco haciendo la aclaración. Quisiéramos escuchar de su voz en su condición de representante del presidente y del gobierno de Guatemala sobre esa situación. Bueno, el presidente Alejandro Yamatei fue muy claro en su declaración, indicando que se desliga totalmente de cualquier vinculación, que él no ha tenido ningún tipo de relación de ese tipo, ¿verdad?, del que se le están vinculando, y pues que él de manera personal y como presidente de Guatemala, pues que no tiene absolutamente nada que ver al respecto. Hace referencia a su visita aquí en el año 2019, pero se reunió con el presidente en una reunión de presidente electo a presidente vigente, ¿verdad? Es correcto, es algo que es tradicional cuando un presidente es electo, ¿verdad? Hace una ronda para visitar a sus aliados. Y él ha considerado que República Dominicana ha sido un país aliado, y entonces por eso visitó República Dominicana, visitó Colombia y otros 5 países más, digamos, en esa oportunidad. Y pues visitar a un país y visitar a un presidente no es malo. Claro. Eso lo que hace pues es tener un vínculo especial de relaciones políticos. Fortalecen las relaciones. Es correcto. Y nosotros, mire, con República Dominicana nos ayudamos mucho. Cuando hay un candidato a una entidad internacional que es dominicano, nosotros como guatemaltecos damos nuestro voto por ese candidato dominicano. Lo mismo cuando Guatemala ha tenido candidatos para entidades internacionales, República Dominicana nos ha dado su voto. Y entonces mantenemos una relación muy, muy, muy buena. Les digo, históricamente tenemos las mejores relaciones en este momento entre Guatemala y República Dominicana. El embajador, a propósito de ese tema, se hablaba también en los medios, lo que ha salido con ese caso de corrupción, de que empresarios guatemaltecos han tenido vínculos con el hermano del expresidente Danilo Medina, y que hay una relación de negocio y de todo eso. ¿Qué cantidad de empresarios guatemaltecos tienen negocios en la República Dominicana o han venido a invertir recientemente por la relación comercial con Guatemala? Ha tenido un empuje significativo en el país. Bueno, entonces le respondo en dos formas. La primera es que yo no puedo opinar sobre la situación de un caso que está en proceso en República Dominicana sobre otros empresarios, ¿verdad?, que tienen tal vez alguna vinculación. Hay que probárselos, ¿verdad? Eso es primero. Y lo segundo es que empresarios guatemaltecos en República Dominicana, nosotros aquí tenemos 1,250 guatemaltecos que están en República Dominicana. Quiero decirle que la mitad de esos empresarios están aquí por negocios, ¿verdad? Que tienen sus negocios honradamente, eficientemente, y están trabajando muy bien. El resto son guatemaltecos que tienen algún tipo de expertise que le ha interesado a República Dominicana en el tema de servicios, en el tema de producción de azúcar y otras 10 entidades o especialidades, por así decirlo. Y también tenemos algunos guatemaltecos que están trabajando a nivel operativo, que se han especializado en temas como muy específicos, como producción de harinas, producción del corte
corte y procesamiento de caña y otros tantos temas, pero que son guatemaltecos honestos que están aquí viviendo, haciendo producir sus empresas y también haciendo producir para las empresas que les han contratado. Sobre ese mismo tema ahí, embajador, Guatemala es un productor de petróleo. Yo creo que el único de Centroamérica que produce petróleo, y me imagino que también hace 30, ¿verdad? Eso para faltar calle. Pues hubo una vinculación con empresarios dominicanos y guatemaltecos que ahora está siendo cuestionado importación de hace 30. ¿Esas importaciones continúan hacia la República Dominicana o solamente se dio en esa etapa? Fíjese que le respondo de dos formas. La primera es que el petróleo que está produciendo Guatemala no se está exportando. Si lo traen, lo están trayendo de otro país, pero no de Guatemala. Sí, porque nosotros la producción, el petróleo es demasiado espeso y entonces se ha utilizado en algún momento para temas asfálticos, pero no da una producción para exportarse, sino para uso interno solamente. Señor embajador, ¿cuál es el intercambio comercial entre República Dominicana y Guatemala en este momento? Habíamos calculado que eran $200 millones en una balanza comercial. De eso, Guatemala le vende a República Dominicana el 70% y un 30% nos vende República Dominicana a nosotros. O sea, Guatemala ha aprovechado mejor que República Dominicana con ustedes el Tratado de Libre Comercio. Aparentemente sí. ¿Y qué es lo que más le vende la República Dominicana a Guatemala? Bueno, hay productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo. Se recuerdan que República Dominicana compraba por mayor, procesaba ciertos productos y nos los vende a Centroamérica y al Caribe. También algunos productos plásticos, ¿verdad? Hay también otros productos de belleza. Nosotros también le vendemos a República Dominicana algunos productos de belleza, pero en ese intercambio de marcas, pues nos apoyamos, por así decirlo. Lo que no tenemos se lo compramos a República Dominicana y lo que República Dominicana no tiene nos lo compramos. Recalcar que ya sé que hemos hablado un poquito de eso, cómo están las relaciones del presidente de Guatemala y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en este momento. Excelentes relaciones bilaterales. Nuestros presidentes se conversan. Guatemala acaba de tener la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, y tengo entendido que se han estado comunicando y han tenido muy buena relación. En este momento Guatemala entregó la presidencia pro tempore y creo que la toma Panamá. Y nosotros decimos que hay una excelente relación. Señor embajador, Rudy Armando Cosat López, le agradecemos su presencia aquí en el Gobierno de la Tarde. Siempre será bienvenido aquí a la Z. Embajador, ¿qué tiempo ya usted tiene aquí? Porque usted tiene mucho tiempo aquí. Es nuestro ya. Apenas 6 años. Apenas 6 añitos. Sí. Acabo de llegar. Y contando, 6 años y contando. Acabo de llegar, es nuestro ya. Bueno, gracias, señor embajador de Guatemala. Yo ya estoy bien aplatanado. Y quiero decirles que me siento muy contento de estar en su país. Qué bueno. Porque es un país muy bonito, muy agradable para compartir. Y a ustedes los felicito por esta entrevista tan bonita que me han hecho. Y sobre todo para aclarar mucho, que es lo importante. Es correcto. Perfectamente. Gracias, señor embajador de Guatemala, la República Dominicana, Rudy Armando Cosat López. Nosotros nos vamos, volvemos en breve.